Dios le bendiga, damos gracias al Señor en esta hora. Bendecimos el nombre de nuestro Dios y queremos invitarle para que estemos en este tiempo, en este programa Jesucristo, Esperanza de Gloria. Y vamos a continuar en este día con la conferencia que traemos de Alcanzando la Gran Cosecha. Así que le invitamos que esté atento en esta hora y que Dios se glorifique de una manera poderosa. Gloria sea el nombre de Cristo. Vamos a iniciar en esta hora con la conferencia. Bendito es el nombre poderoso de nuestro Dios. Estos son los temas que vamos a estar compartiendo de la información que tenemos. Gloria a Dios. Y hoy vamos a entrar en la tercera parte de la conferencia, el poder de la iglesia. Recuerde que estuvimos hablando acerca del hombre natural, hablamos de la gran comisión y hoy vamos a hablar del poder de la iglesia. Así que bendecimos a nuestro Dios en esta hora. Padre, te damos gracias. Toma el control de este tiempo, Señor, que tú hables a nuestras vidas y que hoy, Señor, tú nos conduzcas, nos guíes y que podamos, Dios, comprender el propósito que tú tienes con cada una de nuestras vidas a través, Señor, de todo este concepto, esta doctrina, estos principios espirituales para alcanzar la cosecha de este tiempo. Bendito es el nombre de Jesús. Y queremos pues recordarle que uno de los acometidos que tiene la iglesia en estos tiempos postreros es generar este gran avivamiento, porque hay una gran cosecha que Dios ha de recoger, y para eso el Señor está preparando gente, está preparando evangelistas, está preparando hombres y mujeres capacitados, personas que están dispuestas a hacer la obra de Dios, a llevar el mensaje del Evangelio, a entregar su vida por causa de Cristo, por causa del mensaje, de las almas, de los perdidos. Así que hoy vamos a continuar el poder de la iglesia. Estuvimos conversando acerca de la condición del hombre sin Dios, del hombre natural, y cómo este hombre, por causa del pecado original, había caído lo más profundo. Y Jesús vino para dar rescate por la vida de este hombre perdido, de este hombre que estaba totalmente acabado, destruido. Esa imagen de Dios en la creación del hombre quedó totalmente descompuesta, arruinada, y el propósito de Jesucristo es llevar al hombre a esa imagen, volver al hombre a esa imagen en la creación en el Edén. Y para este trabajo la iglesia ha sido comisionada, enviada para hacer esta labor. Pero tenemos que reconocer que para este trabajo de la evangelización, de llevar el mensaje de salvación, la iglesia necesita un revestimiento de poder. Y esto pues lo sabemos de una manera simple, pues sabemos que el enemigo tiene a las personas atadas, el diablo ha cautivado al hombre y lo tiene en sus garras. Y Dios envió a Jesucristo para rescatar a este hombre perdido, y dice la Escritura que el Señor Jehová con brazo extendido, con mano poderosa, es quien nos rescata, quien nos libra de
esta opresión del reino de las tinieblas. El ser humano, el hombre natural sin Dios, está a merced de la corriente de este mundo, siguiendo los pensamientos de la carne, siguiendo las fuerzas malignas, el príncipe de la potestad del aire que está conduciendo a la gente a la perdición. Y como quiera, se necesita el poder de Dios para romper esta barrera, esta atadura que tiene el hombre natural. Así que por eso vamos a estar mirando ahora en la Escritura, Marcos 16, 20. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Este texto nos habla acerca de que a la palabra que nosotros anunciamos tiene que ir acompañada de unas señales, y que la predicación del Evangelio es mediante la ayuda del Señor. Y esta palabra que dan los hombres y mujeres es confirmada con señales, es decir, que el poder de Dios ha de ser manifestado para que esta palabra haga el efecto de alcanzar las almas, los perdidos. Entonces, Dios comisiona al hombre, pero lo equipa. Necesitamos el poder de Dios para alcanzar a los perdidos. La iglesia, sin el poder de Dios, no podrá hacer una evangelización efectiva. Por eso es que nosotros vemos que en muchos lugares se implementan mecanismos de evangelización, se hacen actividades, se toman recursos para esto, se hacen programaciones, y muchas veces se pierde el recurso, se pierde la oportunidad, se pierde el tiempo, porque la iglesia necesita ser revestida de poder. La iglesia necesita que haya una confirmación de la palabra con señales y prodigios. Entonces la palabra necesita ir acompañada de las señales y prodigios para que la gente crea, para que la gente vea la obra sobrenatural de Dios. Porque muchas personas no siguen por la palabra, pero sí siguen por las señales. Por eso es que en actividades evangelísticas, cruzadas y campañas, una de las cosas que nosotros vemos en acción es el poder de Dios. Sin este poder de Dios, la predicación sería vacía, no tendría un contenido contundente contra la fuerza de las tinieblas y esa convicción poderosa que llega a las vidas para que se vuelvan a Dios. Entonces es muy importante dar este reconocimiento. En primer lugar, que el hombre necesita de la compañía de Dios para hacer esa labor de este ministerio evangelístico. Sin la presencia del Señor, por eso dice la Escritura, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Entonces necesitamos que la presencia del Señor esté en el ministerio evangelístico y todas estas actividades que tienen que ver con alcanzar las almas, los perdidos. Sin la ayuda de Dios no podemos alcanzar la meta, el propósito. Necesitamos que Dios esté allí, necesitamos que el Señor se manifieste de una manera poderosa, que Dios actúe, que Dios se mueva con la palabra y que esta palabra sea seguida por señales. Entonces, la palabra tiene que ir confirmada con señales. O sea que las señales es la confirmación que es la palabra de Dios. Es la confirmación que Dios está allí. Y esto es lo que nos va a ayudar a alcanzar la cosecha para el Señor.
Entonces es muy importante que el equipo de evangelismo, que el equipo ministerial, evangelístico, tenga un reconocimiento de la presencia de Dios. Saber que sin el Señor no podemos hacer la labor. Y cuando hablamos de este tema, estamos hablando no de que desconozcamos que el Señor está con nosotros, sino que tiene que haber una evidencia real de la presencia de Dios para hacer el trabajo evangelístico. Es decir, que en cada actividad, en cada acción de cada evangelizador, de cada evangelista, de cada equipo que hace el trabajo de alcanzar los perdidos, tiene que estar la presencia de Dios. Cuando una persona llega a una casa para evangelizar, necesita la ayuda del Señor. No se trata de mi don, no se trata de mi capacidad, no se trata de mis talentos, sino que necesitamos que la presencia real, poderosa de Dios esté con nosotros en ese lugar. Entonces, necesitamos la ayuda del Señor. Solos no podemos. Muchas veces que las personas llegan a un lugar a evangelizar y tienen algunos problemas en la entrada, problemas con las personas de la casa. Se presentan a veces muchas dificultades porque no vamos con la ayuda del Señor. Recuerde cuando Moisés, Dios lo envió a libertar al pueblo, le dijo: sin tu presencia no nos saques de aquí, yo no salgo a ninguna parte. Entonces necesitamos la presencia de Dios, necesitamos que el Espíritu Santo se pueda manifestar poderosamente en nuestra vida para que podamos hacer esa obra poderosa de evangelización, de alcanzar los perdidos, de generar este avivamiento que se avecina, de recoger esa gran cosecha de almas. Entonces necesitamos actuar bajo la estricta dirección del Señor. Sin el Señor podemos errar, sin el Señor vamos sin un norte, sin la presencia de Dios vamos sin estrategia, sin la presencia de Dios no vamos a hacer la labor como Dios quiere, pues Él conoce a la perfección hacia dónde nos quiere dirigir. Entonces es muy importante que la presencia del Señor esté en cada acto evangelístico, y para eso hay que entrenar a las personas en el reconocimiento de la presencia de Dios, que ellos se tomen el tiempo para orar, ayunar, para tener una intimidad con el Espíritu Santo, porque una evangelización sin el Espíritu Santo es una acción carnal muchas veces, que muchas veces se convierte en algo que no funciona, se convierte en algo que no da el fruto que esperamos. Entonces, todo esto es muy importante para que nosotros podamos evangelizar con efectividad. Y lo otro que dice la Escritura, confirmando la palabra con las señales que le siguen. Entonces, tiene que haber una confirmación de que nosotros estamos llevando una palabra adecuada. Tiene que haber una confirmación que Dios está con nosotros, y esta confirmación es que a esta palabra le tienen que seguir unas señales. Tiene que haber sanidades, tiene que haber liberación, tiene que haber salvación. Son actos espirituales que se tienen que manifestar. Estas son señales muy poderosas y que son contundentes a la hora de alcanzar los perdidos para Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos también a leer Lucas capítulo 24, verso 49, que dice: he aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La Biblia habla de la investidura de poder, de la promesa de Dios que es el Espíritu Santo.
Entonces, en el ministerio evangelístico, en la obra de evangelización, necesitamos un revestimiento de poder. Necesitamos permanecer en la presencia de Dios, porque aquí habla de, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad de paz. Es decir, que cuando Dios te llama a un ministerio, tiene que haber una comunión tal con el Señor que tú puedas estar en condiciones tal de poder ser guiado por Dios. Es decir, que tu alma, tu vida estén en una relación estrecha de intimidad, de conexión, de comunicación, de intimidad con el Espíritu Santo, para que entonces ese revestimiento de poder, esa unción poderosa, ese bautismo del Espíritu Santo deba estar en la vida de aquellas personas que se dedican a esta labor. Es muy importante porque cuando nosotros vamos a alcanzar las almas, cuando vamos a alcanzar los perdidos, una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros nos vamos a enfrentar a fuerzas espirituales de maldad. Cuando nosotros hacemos el trabajo de la evangelización, de alcanzar los perdidos, no es simplemente una acción de movimiento eclesial, es una acción espiritual, es una obra contra la fuerza de las tinieblas. Es decir, que hay una confrontación espiritual y nosotros tenemos que tener tal reconocimiento y sobre todo tener el equipamiento o la preparación espiritual. Entonces, enviar personas que no están revestidas del poder de Dios a la evangelización es un suicidio espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, a evangelizar a una casa, nosotros, por la experiencia que tenemos en el camino del Señor, sabemos que Satanás asigna a hogares, a familias, a calles, a sectores, a ciudades, asigna principados, fuerzas malignas para que traten de mantener y controlar las vidas. Entonces, cuando nosotros vamos a evangelizar, vamos a confrontarnos contra la fuerza de las tinieblas que tienen a ese grupo de personas atado. Siempre el enemigo va a tratar de tener un control sobre grupos de personas, ya sean un grupo familiar, ya sea un grupo de amigos, una asociación, un club, un gremio, etcétera. Entonces, sobre cada tipo de organización humana, detrás de cada grupo de organización humana sin Cristo, hay fuerzas espirituales asignadas. ¿Para qué? Para mantenerlos cautivos y evitar que el poder de Dios venga sobre ellos y se conviertan. Entonces, cada vez que nosotros vamos a hacer el trabajo de la evangelización, tenemos que reconocer que vamos a tener una confrontación con el reino de las tinieblas. No se trata de que nosotros vamos a convencer a alguien que sea cristiano. Se trata es que nosotros vamos a quitarle de las garras de Satanás las almas que están perdidas. Y Satanás no te la va a entregar fácil. Tú tienes que hacer una confrontación espiritual con aquellas personas que todavía son rehenes de Satanás, del reino de las tinieblas. Y para esto tú necesitas estar preparado, necesitas estar equipado, necesitas tener herramientas espirituales. Y por eso se está hablando de la investidura de poder. ¿Por qué cree usted que el Señor envió una investidura de poder sobre los discípulos para hacer la obra? Porque sin una investidura de poder no podremos hacer el trabajo. Se necesita el poder de Dios. Se necesita una unción del Señor que rompa el yugo de esclavitud. Entonces, esto nos sirve a nosotros para mejorar nuestro trabajo, para orar, para estar dispuesto a que a la hora de salir a alcanzar las almas,
lo que estamos empezando es una guerra contra la fuerza de las tinieblas. Así que hay que estar pues atento con eso. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 1 verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero que en este texto que estamos leyendo prestemos gran interés en la palabra aquí, testigos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea que Dios está diciendo a través de su palabra que la forma en que nosotros podemos testificar del Señor es mediante el poder del Espíritu Santo. Por eso dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces, mediante el poder del Espíritu Santo que recibimos de parte de Dios, podemos dar testimonio de que Cristo ha resucitado. Podemos dar testimonio de que el Señor es real. Sin el poder de Dios no podemos dar testimonio que Cristo ha resucitado. Nosotros podemos cansarnos de hablarle a las personas de Dios, de salvación, de que están perdidos, pero sin el poder del Señor no podemos dar testimonio. Entonces necesitamos que ese poder de Dios, ese bautismo del Espíritu Santo, ese revestimiento del poder de Dios esté sobre nuestras vidas, para que nosotros seamos testigos de Cristo. Y la manera de ser testigos del Señor es que nosotros podamos anunciar las virtudes de Cristo en nuestra vida. Si el poder de Dios no está en nosotros, no podremos testificar del Señor. Por eso dice que para que seamos testimonios en toda la tierra, necesitamos un revestimiento del poder de Dios. Sin este revestimiento estaremos perdidos. No podremos avanzar, y ese es el problema que tiene hoy el pueblo de Dios, que no hemos entendido los significados profundos de la palabra de Dios, que no hemos prestado atención a lo que dice la Escritura, sino que hemos tratado de hacer una obra un poco teórica, tradicional. Nos hemos ceñido a lo que hemos visto, pero no hemos profundizado en los principios fundamentales de la palabra de Dios para que podamos hacer un trabajo efectivo. Por eso es que nosotros encontramos que en muchas congregaciones y hay pastores que no reciben las cosas que yo digo, porque yo les hablo con claridad y yo les digo: sin poder de Dios no hay evangelio. Sin unción de Dios no hay cambio en las vidas. Sin el poder de Dios no podemos dar testimonio de que Cristo ha resucitado. Mucha gente puede hablar que Cristo ha resucitado, y con eso no va a ocurrir nada. La única manera que ocurra algo cuando nosotros decimos que Cristo ha resucitado, que prediquemos el evangelio, es que el Señor, el poder de Dios esté en nuestra vida, para que se manifieste la gloria de Dios y la gente vea que Dios es real, que no es un cuento, que no es una teoría, que no es una religión, sino que es vida y poder de Dios que cambia. Entonces necesitamos hacer ajustes, necesitamos hacer cambios. Estamos en estos tiempos postreros donde hay que alcanzar la gran cosecha para el Señor. Y Dios necesita un pueblo que esté preparado, que esté equipado, que esté dispuesto. No se trata de organización simplemente. La organización es buena, pero entre la organización y la unción, yo prefiero la unción, porque la unción, el poder de Dios, hace lo que no hace la organización. Entonces,
estamos bien organizados y tenemos el poder de Dios, gloria sea el nombre de Cristo, haremos una obra sin precedentes. Entonces necesitamos indefectiblemente reconocer que el poder de Dios tiene que estar en nuestra gente, que el bautismo del Espíritu Santo tiene que ser algo crucial en la vida del cristiano, porque un cristiano en estos tiempos sin el poder de Dios va a caer fácil. Una persona sin bautismo del Espíritu Santo, sin este revestimiento de poder en su vida, nunca podrá afrontar la fuerza de las tinieblas. Se convierte en presa fácil del reino de Satanás. Entonces, la misma Escritura, Jesús le habló a sus discípulos, le dijo: espérenme allá, porque ustedes para hacer esta obra necesitan revestimiento del poder de Dios. Y hoy, ¿qué estamos haciendo nosotros en la iglesia? Preparando, equipando a la gente, enseñándoles, adoctrinándoles, informándoles, buscando estrategias, organizaciones, pero no buscamos que haya un cambio en la vida de cada cristiano, que tenga una experiencia poderosa con Dios, que pueda manifestar las señales que dice la palabra que deben seguir a los que creen. Entonces, si no nos equipamos, no podremos alcanzar esta gran cosecha para el Señor. Por eso yo estoy invitando a cada pastor, líder, evangelista. Necesitamos revestimiento del poder de Dios. Si usted tiene un equipo de evangelistas, ellos tienen que pasar por el bautismo del Espíritu Santo. Necesitan el revestimiento del poder de Dios. Y este bautismo viene del cielo, no es de los hombres. No es como el bautismo en agua, no, es una experiencia del cielo sobre la vida de una persona en particular. Entonces, necesitamos que el poder de Dios descienda sobre nuestra vida. Por eso es que después de este texto, la Escritura registra esa unción que descendió, el bautismo sobre aquellos 120, etcétera, para que la gloria de Dios se pudiera manifestar y Dios pudiera alcanzar toda la gente que alcanzó. ¿Por qué? Porque ellos fueron revestidos del poder de Dios. Y hoy, como la iglesia no está buscando este revestimiento, no está buscando la investidura del poder de Dios para hacer la obra, por eso es que las obras que estamos haciendo es una obra estéril, raquítica. Podemos reunir personas, pero esas personas no podrán pasar por pruebas, no podrán vencer la fuerza de las tinieblas, no podrán derribar las puertas de Satanás, no podrán quitar los cautivos con efectividad, porque lo que está ocurriendo en muchos lugares es que estamos convenciendo a la gente del infierno y por eso vienen a la iglesia. Vienen por miedo, pero no por conversión. Ellos vienen para escapar del infierno. Dicen: no, voy a refugiarme en la iglesia. Y por eso es que la gente piensa que las cuatro paredes lo es todo. Porque dice: mientras esté en las cuatro paredes, soy libre. Y no es así. La gente necesita tener la experiencia del poder de Dios en su vida para que pueda confrontar la fuerza de las tinieblas, pueda defender a su familia de la fuerza de las tinieblas, pueda libertar a sus parientes, pueda llevar una vida victoriosa, una vida confrontando cada embestida del reino de las tinieblas. Y si no hay poder de Dios, de nada te sirve la teología, de nada te sirven los cursos. Puedes tener cursos de homilética, puedes tener cursos de lo que quieras, pero si en ti no está el revestimiento de poder de Dios, estás perdido, estás indefenso en una guerra espiritual. Entonces, Satanás no duerme, su intención es acabar, destruir. Por eso es que nosotros vemos que tanta gente que está en las congregaciones, pero tienen tantos problemas, conflictos en sus casas, en su vida familiar, económica, en todas las áreas. ¿Por qué? Porque hace falta el revestimiento de poder. Y nosotros tenemos que desempolvar el concepto del bautismo del Espíritu Santo, que el diablo lo ha tenido tapado por mucho tiempo. Que eso se ha convertido en algo que no se habla en las congregaciones.
Entonces necesitamos decirle a la gente, tú necesitas revestimiento de poder, ayuna, ora, vigila, busca de Dios, pero necesitas ser revestido del poder de Dios para que puedas confrontar las obras de las tinieblas. La iglesia primitiva es una iglesia que manifestaba la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ellos fueron revestidos con el poder de Dios. Porque ellos recibían el bautismo del Espíritu Santo. Porque ellos podían enfrentarse a las fuerzas de las tinieblas y salir victoriosos porque estaban revestidos del poder de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia de unos cristianos que fueron a echar fuera un demonio. Y el demonio se les abalanzó y les rompió la ropa y salieron desnudos, avergonzados. Porque estaban sin el revestimiento. Estaban haciendo una buena labor, ir a llevar la palabra, a libertar a un cautivo. Pero no tenían el equipamiento espiritual. Y eso es lo que pasa en este tiempo. Y como la gente no tiene ese revestimiento espiritual, mejor se queda sentada. No hace la obra, no va a libertar a un cautivo, no va a ir a orar por un enfermo, no va a librar de cautividad a una familia. ¿Por qué? Porque no tiene revestimiento de poder. Y entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia en ese sentido se ha estado opacando en este tiempo. Bendito el Señor. Segunda a los Corintios 10, 4 y 5. Yo creo que ya con esto terminamos por hoy. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo quiero que hoy, usted que me escucha, que usted es cristiano, que usted ha sido llamado por Dios, atienda esta palabra, lo que estamos hablando y conversando en esta tarde acerca de que el poder de Dios para hacer el trabajo, usted lo encuentra por todas las partes de la Biblia. Por todas partes encuentra el poder de Dios que se necesita en este tiempo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces la Biblia está hablando de una batalla, de una guerra, de una confrontación espiritual, que no se trata es que tú digas palabras que estén en la Biblia. No se trata que tú digas, yo llevo una vida agradable, no tengo problemas con ninguno. No se trata de eso, se trata es que la Biblia habla que nosotros tenemos que hacer la milicia con armas poderosas en Dios, no con armas de la naturaleza humana, que es lo que dice aquí. Porque nuestra milicia no son carnales, o sea, que las herramientas para hacer esta milicia no son de nuestra naturaleza humana. Es decir, no es tu capacidad intelectual, no es tu capacidad dialéctica, no es tu capacidad de memorizar textos bíblicos, no es aprenderte toda la lista que te dieron de guerra espiritual, de sanidad interior. No se trata de eso. Todo eso se necesita, sí, pero eso no es lo esencial. Lo esencial es que tú, nacido de nuevo, tengas un revestimiento de poder y sepas que para hacer la milicia necesitas armas poderosas en Dios. Entonces la iglesia, para este gran acometido, necesita el poder de Dios para hacer esta obra sobre la faz de la tierra. Y esto es uno de los termómetros que hay en este tiempo para saber por qué la iglesia está en esta condición. Mucha gente me oye decir siempre la condición de la iglesia, hablando acerca de la condición de las congregaciones. Y por eso es que muchos se distancian de nosotros, porque es que nosotros no podemos esconder la verdad. Mi amado pastor, no puedo esconderte la verdad, no puedo decirte esto no lo dice la Biblia. Ahí está claro en la Escritura. Entonces necesitamos, en vez de criticar esta posición, es mejor que revise la Escritura, que leas lo que dice la palabra de Dios, y que si hay que hacer cambios, hay que hacer los cambios. Pero necesitamos llevarle fruto a Dios, porque no nos sirve decir tengo tantas personas, tengo 300,
1000, 5000, 25,000, pero ¿cuántos de ellos van a ir al cielo? Si esos 25,000, si esos 5,000, si esos 300 estuvieran llenos del poder y la gloria de Dios, toda la ciudad ya estuviera convertida a Cristo. Pero esos 300 no están investidos del poder de Dios. No podemos mantener la gente diciéndole tu objetivo en la vida simplemente la salvación. La salvación es un derecho que yo me gano cuando yo me convierto y me entrego a Cristo. Pero yo tengo el compromiso de ser instrumento en las manos de Dios para derribar las obras de las tinieblas, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces los hijos de Dios estamos comprometidos a deshacer las obras del diablo. No es una opción, y muchas personas piensan que es una opción y que esos aquellos a los cuales Dios llamó. Esto es para todos nosotros, que como hijos de Dios estamos comprometidos a deshacer las obras del diablo. Y para que tú deshagas las obras del diablo, que son obras que tienen una naturaleza espiritual, necesitas entonces un poder espiritual, y que te lo da la investidura de poder, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces es necesario que nosotros nos pongamos a tono con esta verdad. Es necesario que nosotros digamos, hay que hacer ajuste, usted tiene que hacer cambio. Evangelista, maestro de la palabra, pastor, profeta, usted tiene que hacer cambios. Apóstoles, haga cambio. Usted sabe que necesitamos el poder de Dios, y por eso es que estamos como estamos. Necesitamos que la gente nuestra, que nuestras ovejas empiecen a incursionar en una vida espiritual de autoridad y poder, para que sus familias también se conviertan. Es triste ver personas solitarias en la iglesia, que sus familias no les acompañan, que su esposo o su esposa no son cristianos. Eso es triste ver esa realidad. Ver hijos de mujeres que tienen 30 años en el evangelio y todavía no se han convertido a Cristo. Entonces necesitamos que la gente que esté bajo nuestro techo sea convertida, que el poder de Dios fluya, que tu oración en tu casa cause estragos en el reino de las tinieblas y los que están cautivos sean libres. Es triste ver que muchos cristianos en sus casas andan huyendo para poder orar, en vez de ser la oración la causa poderosa en ese lugar para romper las ataduras. Muchos se están escondiendo para orar. Incluso muchos no tienen libertad de orar audiblemente. Cristianos que están en sus casas, tienen años en el Señor, y su oración es mental, porque el televisor tiene más poder que ellos para orar. Personas que están en esa condición en su casa, en sus hogares, que aún sus familiares no creen en ese evangelio. ¿Por qué? Porque es un evangelio estéril, porque es una vida cristiana estéril. Y necesitamos reconocer que estamos en la vid. Usted está en la vid para recibir la sustancia, la savia, el nutrimiento que da el Señor Jesucristo, para que podamos hacer una obra poderosa, no solamente en nuestro hogar, en nuestra familia, sino sobre toda la tierra. Entonces es muy importante que nosotros miremos esto, porque qué tristeza que usted, siendo cristiano de tantos años, no se cumpla la palabra que dice que el Señor trae también salvación para su familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Dónde queda ese texto? ¿Dónde queda ese principio espiritual? La Biblia lo dice claro: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una declaración que cuando tú creas
serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero como no has terminado de creer, no se ha completado la salvación de tu casa. Entonces es necesario que los que estén en nuestra casa, si son de Dios, se tienen que convertir. Y si son cizañas, no pueden estar allí. Y no estamos hablando que ustedes se vayan a ir contra su familiar. Por favor, esté atento a lo que yo estoy hablando. No se salga por la tangente. Estamos hablando de que si en su casa todos son hijos de Dios, son trigo en su casa, y usted es el único cristiano, usted está comprometido a que los demás se salven. Y Dios los tiene preparados para la salvación. Y aquellos que no son de Dios, que son cizañas, que son diablos, que son demonios, no van a poder resistir tu oración, tu vida espiritual. Entonces aquí se trata es que tomes control de tu vida espiritual. Que tú digas, Señor, aquí estoy para romper las ataduras, para romper estas cadenas que tienen a mi familia atada. El problema es que hay no cristianos en los hogares que no creen en tu evangelio, porque no están viendo evidencias claras que tú eres un hombre o una mujer de Dios, que todavía andas con engaños, con mentiras, con falsedades, y entonces ellos no creen en tu evangelio. Pero en el momento que usted se decida a vivir una vida íntegra en Dios, todos los que están en tu casa van a ser para Cristo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces no podemos estar invalidando la palabra de Dios por una actitud incorrecta en nuestra vida. Necesitamos una confirmación de la palabra de Dios en nosotros para que los nuestros se conviertan a Dios. Usted no puede continuar en esa condición, en ese estado. Y generalmente lo que ocurre en esa familia, en esos hogares, es que el cristiano que está allí no es de tesón, no es de oración, no es de fuego, no es contundente, no es determinante en su vida espiritual. Entonces usted tiene que ser determinante como hombre de Dios, como mujer de Dios, y decir, en esta casa se ora, en esta casa todos tienen que venir al devocional y establecer la palabra de Dios, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Ellos van por temor, por respeto a Dios, y cuando estén allí, usted lo alcanza para Cristo. Pero si usted está intimidado en su propia casa como cristiano, usted tiene problemas. Es posible que haya ataduras en su vida, miedos, temores, inseguridad. Necesita una administración. Necesita ir a su líder espiritual y diga, pastor, ministreme, porque yo no tengo libertad para orar en mi casa. ¿Qué me está pasando? Vayan y unjan la casa, aquellos que tienen autoridad y poder, unjan, saquen los demonios para yo poder orar en mi casa en libertad. No podemos dejar que la cizaña, que los espíritus inmundos tengan controlada nuestra casa. Porque entonces, ¿cuál es el evangelio que estamos hablando? ¿De qué evangelio le vamos a mostrar a la gente? Si en nuestra casa no está el poder de Dios manifiesto, ¿cómo podemos ir a evangelizar? ¿Cómo podemos ir a hacer la obra fuera? Entonces necesitamos decisión. Necesitamos ser conscientes, necesitamos ser determinantes para que entonces Dios pueda hacer esa obra. Porque necesitamos derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces necesitamos un despertar. Si usted está teniendo problemas en esta área, métase en ayuno y oración, en vigilia. En vez de estar tanto en el celular como, métase a orar, a buscar de Dios, para que Dios fluya, para que se salve su familia. Porque todos necesitamos que los nuestros se salven. Sobre todo los que están bajo nuestro techo
y sobre todo si usted es la autoridad de la casa. Porque usted, no me diga que usted es autoridad en su casa y la cizaña hace lo que quiere en su casa. Te pone la música mundana, te pone la televisión mundana y hace lo que quiera y bebe y fuma en la casa y usted es una autoridad espiritual nula. ¿Cómo te ve el Señor a ti? La Biblia dice que nosotros como hijos de Dios estamos unidos juntamente con Cristo. O sea que Cristo está en tu hogar, en tu casa. Da a respetar al Señor, porque Él está contigo en tu casa. Entonces estás tú, está Cristo y está el fumador. ¿Cómo es eso? Entonces, mis hermanos, ahí les dejo esta parte. Gloria sea el nombre de Cristo. Damos gracias a Dios. Dios le bendiga. A veces uno está pues llevando un hilo de una palabra, pero Dios creo que ha trabajado en su vida en esta hora. Así que Dios le guarde, Dios le bendiga.